palabra. Jesús, te damos las gracias en esta canción. Cantamos que queremos alabarte y que algún día queremos ver tu rostro. Y esto es posible por lo que hiciste cuando fuiste a la cruz. Jesús, hoy ayúdanos a entender la realidad de la lucha contra el enemigo. Ayúdanos a entender que la victoria está en ti. Y con tu poder sí podemos. Jesús, esto es lo que pedimos con todo el corazón, porque no queremos que el enemigo nos gane. No queremos que Él destruyera nuestras almas. Y Señor, te pido hoy por cada alma en este edificio. Salva, te pido, a cada uno. En tu santo nombre, Jesús, pedimos esto. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Apocalipsis, libro de Apocalipsis otra vez. Capítulo 12 hoy. Capítulo 12. Apocalipsis 12. Algunos que están aquí por la primera vez, quiero que entiendan, estamos en este libro ya por algo de tiempo y ha sido de mucha bendición. Lo que hacemos aquí todos los domingos del año es de escoger un libro y poco a poco estudiar todo el libro. Ahora estamos en uno de los libros más difíciles de entender, más confusos para muchos, pero también muy interesante y de mucha bendición. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, se encuentra en la página 1293. 1293. Antes de leer, unos comentarios. Es posible vivir nuestras vidas sin tomar en cuenta o sin realmente entender el lado espiritual, ¿no es cierto? Es posible enfocarnos en lo que se puede ver, lo que se experimenta, lo que se vive, sin pensar en el lado espiritual. Uno de mis estados favoritos de México es el estado de Guanajuato. Todos los estados son hermosos, pero este estado para mí tiene algo de especial. Las ciudades y la cultura ahí es muy bello. Cuando vas a ir de turista en esos días, si no ves nada de violencia, vas a pensar que es uno de los estados más tranquilos. Pero cuando conoces lo que está pasando en esos días, te das cuenta, aunque todo se ve aparentemente todo bonito, todo tranquilo, hay mucha violencia que está pasando lamentablemente en ese estado tan hermoso, ¿verdad? En el lado espiritual puede pasar exactamente lo mismo en nuestras vidas. Podemos vivir y pensar todo está bien. Y a veces no entendemos la realidad de la guerra espiritual que existe. Efesios 6, la Biblia lo dice así. Nuestra lucha no es contra ¿quién? Seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominen este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La realidad espiritual de nuestro mundo, de nuestro planeta, Dios en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, en este capítulo en particular, Dios nos muestra y nos enseña lo que está pasando y lo que ha pasado desde el momento cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Este capítulo habla de muchas cosas del Antiguo Testamento.
Entonces, antes de leer de Apocalipsis 12, quiero repasar con ustedes algunas cosas del Antiguo Testamento, pero quiero que vean esto. Dios mostró a Juan lo que tenía que escribir en Apocalipsis 12. Dios le dijo, tienes que ver y escribir. Tienes que escribir lo que ves. Dios es el que dio el mensaje de toda la Biblia a los autores diferentes de cada libro. El libro de Génesis fue escrito por Moisés, que vivía más de 1000 años antes de los tiempos de Juan, que escribió Apocalipsis. Los autores de la Biblia vivían en tiempos diferentes, en siglos diferentes. Pero es una historia solamente en toda la Biblia. Es lo que quiero que veamos. Dios nos dice en su palabra lo que ha pasado en nuestro mundo y lo que está pasando en nuestro mundo. Y en Apocalipsis 12 vemos algunos hilos que aparecen en el Antiguo Testamento en lugares diferentes en las historias de la Biblia, y vemos como todos los hilos forman una alfombra con algo que es realmente la historia de lo que está pasando en nuestro mundo. Entonces vamos a comenzar repasando la historia de Abraham. En Génesis puedes leer de la historia de él. Dios le escogió a Abraham y le dijo a Abraham: si tú me sigues, haré de ti una nación grande. Y Abraham le dijo: Dios, ¿cómo puede ser? Soy un hombre viejo, yo no puedo tener hijos. Y Dios le dijo a Abraham: no es imposible para Dios, quiero que salgas afuera. Abraham sale afuera. Dios le dijo: mira las estrellas, ¿cuántas son? Cuéntalas. Así de numeroso vas a tener de descendencia. Haré de ti, Abraham, una nación grande, y por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Abraham creyó las promesas de Dios, y de él llegó a existir la nación ¿de quién? De Israel. Y Jesús es ¿de cuál nación? De Israel. ¿Okay? Y es uno de los hilos, es Abraham. Abraham tuvo nada más un hijo, Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a 12 hijos. Uno de ellos, José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Si conoces la historia, tuvo un sueño, y en su sueño vio estrellas, el sol y la luna. Es otro hilo que va a aparecer en Apocalipsis 12. Pues sabemos que la nación de Israel fue vivir en Egipto por un tiempo, y con tiempo fueron esclavizados ahí. Y el rey, el faraón, en algún momento, por sentirse amenazado por los israelitas, porque estaban ya ahora numerosos, dijo: hay que matar a los niños varones, hay que tirarlos al río Nilo. Y aquí en el dibujo pueden ver los niños cayendo al agua donde se murieron. Otra historia semejante, pero en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús nació, el rey Herodes dijo: hay que matar a todos los niños de 2 para abajo. Y él dijo esto porque los magos llegaron a verlo y dijeron: escuchamos que nació un rey. Y el rey Herodes igual se sintió amenazado y dijo: pues, ¿cómo puede ser? Y este niño, según, ¿dónde va a nacer o dónde nació? Y los magos le dijeron, y él mandó matar a los niños en esa parte de Israel, con el objetivo de matar a Jesús. Pero no pasó esto, ¿verdad? Otro hilo que aparece en nuestra historia de hoy, la historia de Job. Si tú has leído la historia de Job, conoces que la historia de Job comienza con algo sorprendente. Job, que es un hombre justo, íntegro delante de Dios, y Satanás aparece en el cielo en la presencia de Dios y le dice a Dios: Job solamente te quiere y te ama porque lo has tratado bien. Si me das permiso de afligirlo, él te va a negar. Y Dios le dijo a Satanás: está en tus manos, no lo puedes matar, pero yo permito que tú crearas pruebas en la vida de él para ver si me niega o no.
Lo sorprendente de esto, muchos preguntan, ¿cómo puede ser que Satanás aparece en el cielo? Que el cielo es un lugar perfecto. ¿Cómo es que él está ahí acusando a Job en ese momento? Y es otro hilo que aparece en la historia de Génesis 12. Un lugar más del Antiguo Testamento que aparece en Génesis 12 es Salmo 2. Algunos de los salmos hablan claramente acerca de Jesús. Salmo 2 es uno de los salmos. Y dice así: ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Las gobernarás, hablando de Jesús, con puño de hierro. Las harás pedazos como vasijas de barro. Y esto es una profecía escrita por rey David acerca de Jesús, que Jesús iba a ser realmente un líder, como líder de las naciones. Entonces, todo esto es en preparación para el capítulo 12. Y como decimos hace 8 días, lo de hace 8 días fue cosa de película. También en este capítulo vamos a leer cosas sorprendentes, como está dibujado aquí en esta foto. Y ahora vamos a leer en página 1293 acerca de todo esto para ver cómo es que todas esas historias aparecen aquí en capítulo 12. Y así dice la palabra de Dios, lo que Dios le mostró a Juan para que lo tuviéramos nosotros en nuestro tiempo. Versículo 1. Apareció en el cielo una señal maravillosa. Una, ¿qué? Mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba, ¿qué? Encinta, y gritaba por los dolores y angustias del parto. Entonces, ¿quién es la mujer? La mujer representa el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, la iglesia. En parte nos hace pensar en la Virgen María, una mujer embarazada, pero tenemos que ver, y eso se vuelve más claro más adelante, que está hablando aquí del pueblo de Dios. Nos hace pensar en la historia de José y su sueño que tuvo, la luna, revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y corona de 2 estrellas en la cabeza, de la familia de Israel. Esto es la mujer, el pueblo de Dios en este mundo. Versículo 3, no solamente está ahí ella, y apareció en el cielo otra señal, un enorme ¿qué? Dragón, de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. ¿Quién es él? Él es el enemigo, ¿no? Es Satanás. Y después específicamente lo vamos a mencionar que es el mismo Satanás, diablo de siempre, que aparece en toda la Biblia. Versículo 4 dice: con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí no dan explicación de esto, cuando quita las estrellas, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra, pero muchos piensan que eso se refiere al hecho de que Satanás en algún momento era un ángel bueno, y cuando se rebeló contra Dios, también junto con él, ángeles buenos se volvieron demonios, se rebelaron igual. Y algunos piensan, eso se refiere a la caída de los ángeles que eran buenos y ahora son ángeles malos. La caída de estrellas del cielo, algunos piensan que de eso está hablando. No estamos seguros, posiblemente. Pero sigue diciendo, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su ¿quién? A su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones ¿con qué? Con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Así que 2 cosas que vemos aquí. 1, que el enemigo está buscando matar al niño. ¿El niño quién es? Es Jesús. Es Jesús. Y el enemigo quiere matar a Jesús. Realmente eso es lo que el enemigo quería hacer desde un principio.
desde los tiempos de Moisés en Egipto. El dibujo que puse aquí, cuando el faraón de Egipto quería matar a los niños, sabía que Dios estaba haciendo con la nación de Israel. Y él no quería que naciera algún día el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso intentó contra los niños. Y lo mismo en los tiempos de Herodes. Satanás sabía, si nace el Salvador del mundo, yo voy a perder. Entonces estaba intentando matar al niño antes de que naciera. Y esto es lo primero que tenemos que ver. La segunda, versículo 5, vamos a volver a leerlo, porque aquí está citando Salmo 2, hablando de Jesús. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con ¿qué? Puño de hierro, igual como lo dice el Salmo 2. Así que está hablando aquí de Jesús, pero Dios protege a Jesús, pero no permitió que cayera en manos del enemigo. Versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Okay, cuando hemos visto esos números vimos la semana pasada, cuando hablábamos de 42 meses, que es igual, la misma cantidad de días, 1260 días, que vamos a ver más adelante hoy, 3 años y medio. Tiempos y medio tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses. Y la semana pasada vimos que eso se refiere al tiempo entre cuando llegó Jesús en su primera venida aquí al mundo y la segunda venida de Jesús aquí al mundo, cuando regresa. Es decir, la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios, huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaron durante 1260 años. El punto principal no es cuánto tiempo, el punto principal es que Dios protege a los suyos del enemigo. Ese es el punto principal. Y eso es lo que tenemos que ver. Existe la guerra, pero los planes de Dios se llevan a cabo. Es lo que tenemos que ver. Desde Génesis hasta hoy, los planes de Dios son firmes. Y lo que Él dice y lo que Él planea se lleva a cabo. Y también cuando hablamos de su plan de salvación, de mandar a Jesús al mundo y hacer que en verdad nazca y asegurar que siga con vida hasta el momento de dar su vida en la cruz, los propósitos de Dios son firmes. Es lo que tenemos que ver. Dios protege siempre a su plan. Ahora, versículo 7 es interesante. Algunos piensan que lo que va a pasar en versículos 7 y 8 y 9 pasó cuando Jesús ganó la victoria en la cruz, cuando Jesús resucitó de la cruz. Algunos piensan que esto pasó en ese momento. No dice, pero es probable y es posible que sí. Versículo 7. Se desató entonces una ¿qué? Una guerra, ¿dónde? En el cielo, ok. Miguel y sus ángeles, es decir, los ángeles del lado bueno, combatieron al dragón. Y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero ¿qué? No pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama ¿quién? Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces muchos piensan que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hablando de Job, ¿cómo es que el enemigo estuvo ahí en presencia de Dios en el cielo? Algunos dicen, esto pasaba antes de la victoria en la cruz. Y en aquellos tiempos él tenía como permiso de entrar por un tiempo y hablar con Dios. Porque Job es antes la historia de Job es antes de lo de la cruz. ¿Okay? Y algunos dicen, en ese momento, cuando Jesús ganó la victoria sobre él, fue expulsado y ya no puede entrar para acusar a nadie.
Ya no puede hacer lo que hacía antes. Ahora tiene poder aquí en la tierra, pero ya no puede entrar al cielo. Y es lo que algunos piensan por lo que está escrito aquí. Pero vuelvo a decir, no sabemos todas las cosas. Lo que está claro y por algo está claro. Hay otras cosas, adivinamos en parte, no estamos seguros en parte, y por algo Dios lo dejó así, ¿verdad? Pero lo que tenemos que entender es que lo que sí está claro es que Él no tiene la victoria. No importa cuándo pasó esto. Él no tiene la última palabra, es Cristo. Versículo 10 sigue diciendo: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos, ¿qué? Lo han vencido, que ahora está hablando de seres humanos venciendo al enemigo, lo que tenemos que entender. Eso está clave, eso es muy importante. Ellos lo han vencido, y vamos a regresar a este punto después. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su ¿qué? Su vida, como para evitar ¿qué? La muerte. Por eso alégrense cielos que ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Porque es cierto, ahorita entre la cruz y la segunda venida de Jesús, Satanás existe. Ya no está en el cielo, pero está aquí en la tierra. Y tiene algo de poder. No tiene todo el poder, pero sí tiene poder y existe como un león rugiente. Y a veces no pensamos suficientemente en esto. Que tú y yo todos aquí tenemos un enemigo. Y vamos a seguir leyendo acerca de esto, versículo 13. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo, y tiempos, y medio tiempo, 3 y medio, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara, pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen como fieles al testimonio de Jesús. Y el dragón se plantó, ¿dónde? A la orilla del mar. Ok, varias cosas están pasando en estos versículos 13 a 17. En primer lugar, vemos esto: está enojado con la mujer, y como decía, la mujer representa el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está en manos de Dios, Dios la protege, Dios ayuda a su gente. Y en el contexto de Juan, porque siempre volvemos a esto, en el contexto de Juan y las iglesias en aquellos tiempos, bajo el poder del Imperio Romano, ellos necesitaban saber esto. El gobierno no tiene la última palabra, el dragón no tiene la última palabra. Dios nos está protegiendo. Y los que ya habían sido matados, los mártires, que están en el cielo, no es en vano su sacrificio de ellos. Pero lo que Dios quiere que Juan vea y que nosotros veamos claramente es la realidad de la guerra. Versículo 17, la mujer está bien, ella está segura, la iglesia seguirá siempre, pero como individuos, versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes,
los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Eso es hablando de nosotros. Está hablando de las personas, tú y yo, que vivimos en nuestros tiempos como individuos. Hay una guerra para nosotros, para nuestras almas. Entonces, lo que quiero que veamos, pensando en todo esto, en primer lugar, quiero que estén convencidos de la verdad de Dios y la historia de la Biblia. Esto es Apocalipsis 12. Pero realmente hemos hablado de cosas desde Génesis, desde el comienzo del mundo hasta ahora. Tenemos en la Biblia una explicación verdadera de los acontecimientos de nuestro planeta y nuestro mundo. Esta clase de educación no consigues en ningún otro lado. En las universidades de nuestro tiempo jamás hablan de esa clase de cosas. Pero Dios mismo nos está educando acerca de la verdad de la historia de nuestro planeta. Necesitas ver la confianza que tú puedes tener en toda la Biblia, porque aquí en un capítulo leímos de muchas partes diferentes de libros del Antiguo Testamento, pero es una sola historia. Y tú formas parte de la historia. Porque el enemigo es tu enemigo. Entonces, lo primero es esto, de ver la claridad de esta historia, que es la verdad, que Dios nos está diciendo la verdad. Pero, número 2, la segunda cosa, necesitas ver cómo es que el enemigo quiere atacarte a ti. Versículo 9, vamos a leer otra vez. Versículo 9. Dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que, ¿cuál es la palabra que sigue? Y que engaña al mundo entero. Él quiere engañarnos. Si tú no estás en Cristo, ¿cuál es su manera de tratar de engañarte? 1, te dice, no existen cosas espirituales. No existe un serpiente, Satanás. No existen cosas que tú no puedes ver ni tocar. La mayoría de los seres humanos en Canadá, Estados Unidos y Europa creen esta mentira. Son seculares. No creen en cosas espirituales. Eso es un engaño del enemigo. Engaño número 2. Te dice, lo de Dios es malo y el pecado es bueno. Es otro engaño que nos dice todo el tiempo, lo pinta al revés. Blanco es negro, negro es blanco. Lo de Dios es aburrido y el pecado es divertido. Y tú puedes experimentar mucho del pecado y no pasa nada. Es lo que siempre dice. Experimenta lo bonito del pecado y no pasa nada, es lo que dice. Otra manera de engañarnos es decir esto: simplemente por ser creyente estás bien. Si tú eres creyente, estás bien. ¿Es cierto? Porque el enemigo también cree en Dios, ¿no es cierto? Los demonios son creyentes. Creer que Dios existe es un buen comienzo, pero no es suficiente. Lo que necesitas hacer es entregarte a Cristo. La única manera de estar salvo y seguro es por la sangre de Cristo. El arrepentimiento, lo que Cristo hizo en la cruz, tiene que aplicarte a ti. Y te pregunto, ¿cómo va el asunto con tu alma? ¿Realmente dónde estás en esto? Es lo que te pregunto hoy. Esos son los engaños para los que no están en Cristo. No quiere que jamás pongas tu confianza en Él. Ahora, cuando estás en Cristo, cuando te has arrepentido de tus pecados y has dicho a Cristo, Cristo, quiero que me perdones, quiero
que la sangre de Cristo me proteja. Es decir, que el enemigo ya no te ataca. No. El enemigo sigue atacándonos. ¿Qué es lo que quiere? Pues igual, te dice, el pecado es bueno. Y de todos modos Jesús te va a perdonar, así que necesitas seguir pecando, necesitas seguir viviendo en el pecado. Es lo que nos dice. El enemigo quiere que no tengamos un testimonio bueno de las cosas de Dios. Él quiere que caigamos, ¿verdad? Para que no seamos útiles para el Señor. Quiere como esclavizarnos en ese sentido, para que dejemos de ser o de tener un testimonio bueno en los caminos de Cristo. Entonces, eso es lo que Él hace. Y para la mayoría de nosotros, siento que su manera de atacarnos es poco a poco. No es decir que la noche a la mañana es una gran caída, pero cuando tú piensas en las personas que conoces, que en algún momento estaban en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo, fervientes, calientes espiritualmente, bien entregados al Señor, y 10 años después, 20 años después, ya no están en los caminos de Cristo. ¿Cómo ves que pasó esto? Y la mayoría de las veces no es de la noche a la mañana. Es poco a poco. Nos enfriamos. Poco a poco. Él nos hace enfriar. Poco a poco. Es su estrategia con nosotros los que estamos en los caminos de Cristo. Es una mala decisión y no te arrepientes. El Espíritu Santo te dice, arrepiéntate, pero tú dices, no, pero no quiero. Me gusta. Y es así, poco a poco, nos vamos alejando de las cosas de Dios. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos. Esas son cosas que hacemos y el enemigo lo utiliza en nuestras vidas. Entonces, ¿qué podemos hacer para terminar bien nuestras carreras? Quiero que veamos otra vez versículo 11, porque ahí vemos 3 cosas para no terminar mal. Porque Dios no quiere que terminemos mal. Dice, ellos lo han vencido, hablando de los victoriosos, por medio de la ¿qué? De la sangre del Cordero. ¿Okay? La sangre del Cordero, cuando tú te arrepientes de corazón cada vez que caes en el pecado, no lo dejes para el día de mañana. El día de hoy le dices, Cristo, lo que hiciste en la cruz, tu sangre, necesito tu sangre perfecta para perdonarme. Otra vez. Y el enemigo te va a decir, no, tú no puedes. Pero Cristo derramó su sangre que es capaz de rescatarte de todos tus pecados. Es lo que tienes que ver. La sangre de Cristo. Dice también, ellos lo han vencido por medio de la sangre de Cristo y por el mensaje del cual dieron testimonio. Lo que tenemos que hacer es declarar abiertamente: yo quiero pertenecer a Jesús y no al enemigo. Cuando tú comienzas en una forma nueva y te invitan a hacer ciertas cosas que sabes que son malas, es mucho más fácil cuando tú abres tu boca el primer día para decir, pues yo amo a Cristo y quiero seguir los caminos de Cristo. Y lo que Él dice es que esa clase de cosas no es bueno para mi alma. Así que no lo puedo hacer. Como era hijo de pastor, nos mudábamos frecuentemente. Y frecuentemente estaba yo en escuelas nuevas. Y lógico, como alumno en una escuela nueva, quieres quedarte bien, ¿no? Con la gente. Quieres que te acepten. Y tuve que aprender esa lección, a veces una lección fuerte, que es mucho más fácil desde un principio abrir mi boca y decir, yo quiero seguir a Cristo. Y en esta escuela quiero hacer lo que le agrada al Señor. Porque si comienzo mal en una escuela nueva
es mucho más difícil agarrar el camino correcto después. El testimonio, tu testimonio. Necesitas que todo el mundo sepa que tú amas a Cristo. Abiertamente tienes que decir a tu familia y a tus amigos. Así el enemigo no tan fácilmente te vence por el testimonio de tu boca. Y también, versículo 11, una cosa más que sale aquí: lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el mensaje del cual dieron testimonio, pero también no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. La manera de vivir nuestras vidas. Si Dios nos diera ojos para que viéramos lo largo de la eternidad y lo cortito que es esta vida, de decir, enemigo, lo que me pintas bonito, tal vez sea bonito en esta vida, pero no soy eterno. Y las promesas de Jesús son para esta vida y toda la eternidad. Piensa en todas las mentiras que el enemigo te ha dicho en tu vida. Todo lo que el enemigo te dice, los engaños de él, ¿para cuándo es? Nada más es para esta vida. No debemos ser cortos de vista. El enemigo pinta bonito el pecado en esta vida y puede ser bonito por un tiempo, pero él es el engañador. Y Cristo, que nos ama, que nos quiere, que fue a la cruz para rescatarnos, sus promesas son para esta vida y para toda la eternidad. Entonces, este capítulo 12, no debemos leer eso simplemente para información y decir qué significa esto, qué significa aquello. No, tiene que llegar al corazón. Tenemos que reconocer que nosotros estamos involucrados en esa guerra y solo podemos estar del lado de Cristo o del lado del enemigo. Y Cristo nos dio este capítulo para hoy, para animarlos a ver que no simplemente vivimos nuestras vidas y eso es todo. Hay una guerra. Él tiene la victoria. Entonces tú y yo tenemos que decirle a Cristo: Cristo, ayúdame siempre a hacer lo correcto y estar de tu lado y rechazar al enemigo, porque no quiero pasar la eternidad con él en el infierno, quiero pasar la eternidad contigo en el cielo. Esto es la lucha y esta es la guerra. Vamos a terminar con una oración. Jesús, te pido que nos des ojos para ver y oídos para oír. Despiértanos, Jesús, de la flojera, de los engaños del enemigo. Ayúdanos a reconocer dónde nos miente, dónde nos engaña Él. Ayúdanos a ver la grandeza de tu amor, la verdad de tu promesa, que en ti podemos vencer al enemigo, que el cielo es mucho mejor que el infierno, que tú eres mucho mejor que Satanás. Y esto pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Pues vamos a cantar. Y vamos a cantar, creo es 439. Firme hacia adelante, no es 439, lo tengo anotado, es 539. Firmes hacia adelante. Vamos a ponernos de pie para cantar esta canción, firmes y adelante.